Hermosa tarde. Vamos a dar inicio a este culto donde estaremos exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar de pie con la ayuda del Señor y vamos a orar a Dios para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Dios bueno y justo, nuevamente, Señor, estoy delante de ti para darte gracias por tu bondad divina para nosotros. Gracias por permitirnos creer y reconocer que eres digno de ser alabado. Ruego que bendigas en este día a tu pueblo, derramando de tu Espíritu Santo y preparándonos cada día para servirte. Señor, yo ruego que tu presencia sea en cada vida y así también, Señor, bendigas a todos aquellos que nos estarán mirando y escuchando a través de las redes sociales. Rogamos que tu gracia, tu presencia sea con ellos y que bendigas a todos los que nos sintonizan. En el nombre de Jesús, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros. Toma mi vida en esta hora para compartir la palabra, Señor. Ruego que te glorifiques conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia en los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer en el capítulo 2 y los versículos 22 y 23. La palabra del Señor dice a la letra: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bendito sea el Señor. Siéntese en esta hermosa hora. Hoy como tema he titulado la importancia de conocer lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros leemos las Escrituras, a través de ellas nos informamos. ¿Por qué hoy nosotros tenemos una vida diferente a la que teníamos antes? La Biblia habla del cambio que vino a hacer Jesucristo en el ser humano. Y aún Jesús dividió la historia. Los escritores escriben antes y después de Cristo. Nosotros tenemos también una historia muy personal. Antes de Cristo vivimos en una manera diferente a la que ahora vivimos con Cristo. Hoy alabamos, hoy bendecimos al Señor eterno, que nos amó, que se entregó para
salvarnos. El apóstol Pedro hace una reseña conociendo totalmente lo que Cristo había hecho. Dios había determinado en su plan divino enviar a Jesucristo a la tierra para ser sacrificado por todos nosotros. Y dijo el apóstol: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales, Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús hizo una demostración de su poder para aquella gente. Y es algo histórico todo lo que Cristo hizo antes de morir. Cristo sorprendió a la gente con su doctrina en una manera especial. La gente, cuando miraba que Jesús reprendía los demonios y los demonios se sujetaban a la voz de Jesucristo y decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún los demonios se sujetan en su nombre. Cuando hizo maravillas, dice Marcos capítulo 2, que le trajeron a Jesús un hombre en una camilla, un hombre discapacitado, lo trajeron cargando. Y al no poder entrar en la casa, dice San Marcos capítulo 2, que aquella gente hicieron una abertura en el techo y por ahí bajaron a aquel hombre. Y los religiosos escucharon una frase que Jesús dijo y que no les gustó. Jesús le dijo a aquel hombre que estaba delante de él: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí de observadores juzgando a Jesucristo pensaban en su corazón. No hablaban, pensaban. Y decían: este dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos, sin saber que Cristo es omnisciente. Jesús estaba dándose cuenta que ellos pensaban que él blasfemaba. Entonces Jesús pregunta: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y dijo así: ¿qué es más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete. Nadie respondió, pero Jesús afirmó su poder con hechos. Y dijo: para que vean que el Hijo del Hombre no solo tiene poder para perdonar pecados, sino también a este le digo: levántate, toma tu lecho y anda. La Biblia dice que aquel hombre se levantó, pero todo el pueblo se maravilló y decían: nunca hemos visto tal cosa. Y alababan a Dios. De manera que en esta escritura que hemos leído, el apóstol Pedro está diciéndoles a ellos cómo Dios había confirmado el ministerio de Jesucristo.
a quienes ellos crucificaron por determinado consejo de Dios. Alguien tenía que hacer la obra. Ellos lo crucificaron sin conocer quién era, sin entender el propósito de Dios. Ahora nosotros conocemos lo que Cristo hizo a través de las Escrituras. Lo que Pedro testifica ahora está plasmado aquí. Los apóstoles tenían este ministerio de enseñar lo que Cristo había hecho. Ahora, en el capítulo número 3 y el versículo número 13, fíjese bien, quiero leer esta porción desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Esto lo hago para los que no tienen Biblia y que oigan lo que dice la Biblia. Y dice así: en Pedro encontramos, hermanos, una fuente de enseñanza a través de lo que él experimentó. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, el versículo número 13 al 19. Es 13 al 19. Y dijo así el apóstol Pedro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro está exhortando a aquellos que vivieron la escena del desprecio, la escena, hermanos, de ver a un hombre crucificado, a quien ellos deseaban quitarlo porque les estorbaba. Pero Pedro dijo: sé que por ignorancia lo hicieron. Así que arrepentíos, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Un refrigerio es algo que disfrutamos, pero el primer refrigerio, que se arrepintieran para que fueran perdonados. Cuando hay perdón, hay paz. Es semejante a un refrigerio que nos sacia, que nos nutre. Nosotros necesitamos experimentar también el verdadero arrepentimiento para experimentar los tiempos de refrigerio. Refrigerio, tener una fiesta cada día en nombre de Cristo. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 8, dijo: a quien amáis sin haberle visto,
en quien os alegráis con gozo inefable. Nos gozamos en Cristo, hermanos. Llegó el mensaje del arrepentimiento también a nosotros. Y los que hemos experimentado esto, nos gozamos, nos alegramos, testificamos de Jesucristo, proclamamos su nombre. Antier, estuve predicando casi a 300 gentes en un funeral, hermanos. Fue algo tremendo. Una hermana que le prediqué el evangelio hace 38 años. Hace 38 años. Y murió para ir con el Señor. Esto es muy importante. Los que hemos recibido a Cristo, le tenemos que seguir, serle fieles hasta el final. Este Cristo que Pedro predica y dice, por ignorancia lo hicieron ustedes. Nosotros vemos que Jesús un día lloró por su pueblo Israel. Antes de llegar a Jerusalén, lloró y dijo, oh Jerusalén, si supieras hoy lo que toca tu visita, si supieras quién está aquí, pero te es encubierto. Es una bendición poder creer en Jesucristo. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae. Pero también Él dijo, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. De manera que hay un juego aquí de palabras, que nosotros vemos que el Padre se preocupa y el Hijo también se preocupa, para que todos nosotros disfrutemos del sufrimiento que Jesucristo tuvo por nosotros. Ahora, el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 8 al 12, dijo el apóstol Pedro lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y naciones de Israel, ancianos de Israel, hermanos, en una manera especial, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A los apóstoles, después que ya Jesús resucita, oran por un hombre discapacitado, y esto les causó problema. Lo interrogaban, ¿cómo ocurrió esto? Y el apóstol dijo, bueno, esto ocurrió mediante el nombre de Jesús. Este hombre por eso está sano.
Este hombre que era discapacitado, ahora lo ven completamente sano. La gente no tenía manera de escapar de los ajustes que el apóstol estaba haciendo, porque Jesucristo estaba con él, porque Jesucristo estaba respaldando la palabra que este hombre decía. Ahora nosotros, los que recibimos este testimonio, predicamos que Cristo allá en lo histórico hizo obras, liberando mucha gente, sanando mucha gente, resucitando muertos. Y la iglesia evangélica predicamos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Cuando el evangelio llegó aquí, a esta comunidad, ocurrieron milagros. Hubo hasta resurrección de muertos, vidas transformadas, y sigue habiendo. Y yo lo sigo viendo igual. Y no paro de anunciar que Cristo vive y que tiene todo el poder y que está dispuesto a ayudar a todo aquel que cree en Él. Nosotros decimos, no lo crucificamos, pero sí Él murió por nosotros. Murió por nosotros, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él derramó su sangre preciosa. Dice el apóstol Pedro que no fuimos redimidos por plata o por oro, sino con su sangre preciosa, la cual Él nos redimió. Hoy nosotros anunciamos a los que no conocen a Cristo. Y mucha gente está viniendo a la salvación que Cristo ofrece. En esto hay dos opciones para la gente: aceptarlo o rechazarlo. El que lo acepta, dice San Juan 3:36, tiene vida eterna. El que rehúsa creer no ve la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Razones: porque Dios hizo un sacrificio en su Hijo. Y ahí se obtuvo la eterna redención para todos nosotros. Quiero seguir leyendo. En Hechos 10, versículo 37 al 30. Versículo 37 al 30 del capítulo 10 de los Hechos. Esto a mí me alegra mucho saber. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo lo que padeció Jesús. Pero Jesús fue predicado firmemente por los que creyeron en él. Mucha gente reconoció a Jesús como el Señor, como el Salvador. Hoy se predica el Evangelio
que la gente busque a Dios a través de Jesucristo, ya que Él nos ha dado una oportunidad a todos. A todos. Ahora los que ya conocemos el Evangelio, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos. Bendito sea el Señor. Los que ya recibimos al Señor. Vea, ¿qué indicación nos da el apóstol aquí? Versículo 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Los que ya experimentamos el regalo de la salvación, los que ya vimos milagros en nuestra vida, vimos sanidades. Yo recuerdo cuando le vi yo el brazo a mi hermano Chabelo podrido por la gangrena. Él me decía, ¿y qué hago? Digo, si fuera mi decisión, yo decido, pero eres tú. Si tú te vas al médico, la ciencia es buena, pero el brazo te lo van a cortar llegando, todo negro. Dice, pues apóyame, pues cree y vamos a estar orando. Y ahí está, con su mano completa, lo que Dios hizo, cómo sanó la gangrena. Entonces Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Él no tiene límites. Seguimos viendo lo que Dios sigue confirmando hasta el día de hoy, con poder. Pero que nosotros tenemos primero que cuidar la salvación. ¿Cómo escapamos si descuidamos? ¿Cómo escapamos? Todos los que ya recibimos a Jesucristo, tenemos que mantenernos en el camino. Tenemos que cuidar lo que recibimos, porque se pierde, hermanos. Algunos predicadores dicen que el que es salvo será siempre salvo, pero esa es una doctrina falsa. Si yo me salvó el Señor y me voy al mundial, se pierde. Así lo dijo el profeta Ezequiel. Porque si el justo se va sabiendo lo que tenía que hacer, se perdió, hermano. Nada cuenta lo que hizo, nada. Pero si el pecador se arrepiente, alcanzará la salvación. Nosotros por eso vemos aquí cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Por qué? ¿Cuánto padeció Jesucristo por la humanidad? Debemos analizar que Él no solo nos confirmó la salvación, la transformación de nuestra vida. El que era borracho ya no es borracho. El que era ladrón ya no es ladrón. El que andaba en lo peor, hermanos, Dios lo cambió. Dios nos quitó todo lo malo y puso lo bueno de Él. Hoy debemos ser felices de conocer un Cristo tan grande, un Cristo tan maravilloso, en quien podemos disfrutar. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol recomienda a una iglesia que era obediente, hermanos. Filipenses, vamos a ver el versículo número 12. Y dice el apóstol:
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo había tratado a la iglesia de Filipos. Sabía que era una iglesia obediente. Mire, cada pastor, cuando ve caminar al pueblo con obediencia, con alegría, cada pastor se goza. Porque sabe que cada hermano está entendiendo. Hay gente que no le hace caso a su pastor en todas partes. Y Pablo hablaba de una iglesia que cuando él estuvo presente con esta iglesia, les dice: amados míos, como siempre habéis obedecido en mi presencia. Esto es hermoso, hermanos. Un día estábamos en un concilio en la ciudad de Puebla y el hermano Carranza, un gran predicador, ilustraba su mensaje y recuerdo, y dijo que había un patrón que tenía un rebaño de ovejas y buscó a un encargado y lo puso de pastor del rebaño mientras él se iba. Y de repente, aquel acontecimiento que vive el pastor del rebaño, se le salen unas ovejas y las correteó todo el día, arreándolas entre la zarza, entre las espinas, y por fin hasta la tarde las metió al corral. Y cuando llega el dueño del rebaño, ve al pastor que estaba con su ropa rota, arañado, y le dice: ¿qué te pasó? Pues es que se me salieron unas ovejas y se fueron. Y todo el día me la pasé tras de ellas, corriendo para meterlas al corral. ¿Cuáles son? Aquellas que están allá arrinconadas. Y le dijo el dueño: no, yo no te dije que cuidaras esas. Aquí vas a cuidar las que están adentro. Aliméntalas, cuídalas. Las ovejas, aquellas orejonas no entienden. Esas déjamelas a mí. Aquel dueño representaba a Dios. Esas déjamelas a mí para el tiempo final. No quieren por la buena. Al final se van a dar cuenta. Hoy Pablo le dice a la iglesia: como siempre obedeciste en mi presencia, hoy mucho más en mi ausencia. Les dice: ocupaos en vuestra salvación. Hermanos, nadie se va a ocupar de nuestra salvación como humanos. Ya se nos instruyó lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra, ser ejemplo para aquellos que no saben de esto, aquellos que nos critican, aquellos que no saben. Tenemos que acercarnos a ellos con sabiduría y presentar por qué somos evangélicos, por qué estamos aquí hoy, por qué vivimos de esta manera. Porque Jesucristo ha hecho un cambio en nuestra vida. Y le decimos a la gente: prueba, recibe a Jesucristo y mirarás el cambio que Él hace en las vidas. Entonces, para aquellos que me ven por las redes sociales,
Yo les recomiendo aceptar a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Sanador. Ese Cristo que murió hace más de 2000 años y resucitó y está vivo y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y que puede ayudar al que sufre, que puede ayudar al que tiene problemas, al que está enfermo, que puede cambiar a toda persona que quiere vivir diferente. Cristo es un regalo. Si lo aceptamos es nuestro. Si lo rechazamos, aunque sea regalo, no es de nosotros. Yo invito a aceptar a Jesucristo, y aquellos que han oído el mensaje, congréguense, apoyen a sus pastores, apóyenlos. Y los que no han conocido el Evangelio, busquen una iglesia evangélica donde se predique lo que dice la Biblia, donde se habla del Cristo de salvación, del Cristo de los milagros, del Cristo que cambia. Oremos a Dios por toda la gente que nos está mirando y nos está escuchando, para que la salvación llegue a ellos, que la transformación que nosotros hemos recibido, que ellos también la reciban, y que se preparen para el día en que Jesucristo levantará su iglesia, ya que estamos muy cerca, las señales de la pronta venida de Cristo está al pie de la letra, pero nosotros no esperamos la venida, sino el arrebatamiento. La iglesia iremos a encontrar al Señor en el aire, dice la Biblia, después del toque de la trompeta. Y esto a mí me motiva a continuar predicando, enseñando lo que la Biblia enseña. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar por los que nos están mirando en las redes sociales. Padre bueno, en el nombre de Jesús, esta tarde yo te doy gracias, Señor, por tu presencia, por la presencia de tu pueblo. Gracias por tu palabra que nos motiva y nos enseña lo que hiciste, Jesús. Ayúdanos a tener estabilidad hasta el día final que tú nos des en este suelo. Señor, como dijo tu siervo Pablo, si vivimos, que vivamos para ti, o si morimos, que muramos para ti también. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, pero pedimos bendición por esa familia, por ese joven que nos mira, Señor, a través de las redes sociales. Esas familias que tienen problemas, que no te han conocido, manifiéstate a ellos, Señor, por tu gracia divina. Aquellos jóvenes que están en la droga, en el licor, en la prostitución, te pedimos que los alcances, que los rescates, que los libres del juicio que vendrá. Señor, los que están enfermos, sánalos, tócalos con tu poder. Esta tarde te damos gracias y ponemos cada vida, cada familia en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, nos dejamos bajo tu dirección por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.